Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este espacio, primer webinar MatCon. Les saludo cordialmente. Muchas gracias por su asistencia. Les voy a pedir que cualquier duda o consulta que tengan a lo largo de la presentación la vayan dejando, ¿no es cierto?, en el chat, y estas serán respondidas al finalizar. Tendremos un espacio de respuestas más relevantes, ¿no es cierto? Indicarles también que este encuentro va a quedar grabado y mañana estará disponible en el canal de YouTube del Ministerio de Educación y en la página escolar.mineduc.cl. Me presento, mi nombre es Margarita Silva, soy profesional de la División de Educación General del equipo de matemática, y antes de iniciar voy a dar un poco de contexto de lo que ha sido, ¿no es cierto?, el proceso de MatCon, Matemática Conectada. Durante el año 2023, Matemática Conectada, a través de una colaboración entre la División de Educación General y el Centro de Modelamiento Matemático, surge, ¿no es cierto?, esta estrategia cuyo objetivo principal es fortalecer la acción pedagógica de las comunidades educativas, poniendo a disposición recursos pertinentes para dar una respuesta efectiva e integral, con foco en el fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Una vez finalizada la primera parte MatCon y dando continuidad, el año 2025 se desarrollaron 9 unidades de enseñanzas adaptativas, que son estructuras organizativas didácticas que integran y articulan una serie de actividades integradas en trayectorias de aprendizajes pensadas para desarrollar comprensiones claves necesarias para alcanzar los objetivos curriculares de séptimo básico a segundo medio en nuestra disciplina. Para dar inicio oficial a este webinar, dejo con ustedes a la señora Macarena Santa Cruz en representación de la División de Educación General del Ministerio de Educación. Hola, buenas tardes a todos. A nombre de la jefa de la División de Educación General del Ministerio de Educación, Magdalena Plant, les extiendo un afectuoso saludo a todos quienes hoy nos acompañan, profesores de matemática, a los equipos directivos de establecimientos y a los estudiantes de pedagogía a lo largo del territorio nacional. Es un orgullo dar inicio al primer webinar MatCon, iniciativa ministerial implementada por el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, que nace con la convicción que el trabajo colaborativo y el intercambio pedagógico son claves para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en todos los niveles educativos. A los docentes les agradecemos su compromiso diario en las aulas, a los equipos directivos y sostenedores. Valoramos su liderazgo para generar condiciones que impulsen la innovación. Y a los futuros profesores, los animamos a ser parte activa de esta comunidad que busca transformar la educación desde la vocación y el conocimiento. Que este primer encuentro sea el inicio de un camino compartido, donde se ponga al centro al estudiante para aprender matemática con sentido, confianza y altas expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena, por tus palabras. A continuación, voy a dejar con ustedes a Ricardo Fredes, profesional del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Gracias Margarita, gracias Macarena por esas palabras, esa introducción. Para mí es un agrado poder presentar esta iniciativa que, como adelantaba Margarita, ya lleva un par de años, ¿no? Así que les voy a compartir pantalla para que vayamos de inmediato a lo que va a ser este webinar. Ok, ahí Margarita me confirma si se ve. Se ve perfecto. Súper, muchas gracias. Entonces, ok, matemática conectada, ¿no? Ya contaba Margarita de que es un proyecto que tuvo una primera fase y una segunda fase, y eso es un poco lo que vamos a ver en este webinar, pero antes también queremos hacernos cargo de la palabra, ¿no?, que da nombre al proyecto, matemática conectadas, y después vamos a ir viendo los recursos, el tipo de recursos que tiene este proyecto, que se categorizan en dos grandes grupos, ¿no?, las situaciones de aprendizaje y las unidades de enseñanza. Pero lo primero, para introducir, es
¿qué es la matemática conectada? ¿No? Y si uno tuviera que responder esa pregunta, una buena aproximación son las bases curriculares, ¿no? ¿Qué dicen las bases curriculares sobre la matemática en conexión con otras disciplinas? Entonces, si vamos a ver lo que dicen las bases curriculares, encontramos este tipo de lineamientos. Por ejemplo, se busca que, en las bases curriculares de matemática, ¿no? Se busca que los estudiantes descubran la utilidad de la matemática en la vida real y, por otro lado, puedan conectarla con otras disciplinas. Entonces, habla un poco de conectar la matemática y descubrir su utilidad, ¿no? Más abajo, en la otra frase, por ejemplo, que dice que la matemática que debemos formar estudiantes para que puedan percibir la matemática en su entorno, es decir, que puedan analizar el entorno que los rodea usando herramientas matemáticas, ¿no? Es decir, que se valgan de los conocimientos para describir y analizar el mundo. Entonces, cuestiones que, como pueden ver, son súper importantes, ¿no? La matemática como una herramienta para describir el mundo, para describir el entorno, analizar el mundo en el que nos vivimos, en el que los estudiantes se desenvuelven. Pero lo cierto es que para lograr eso se requieren muchas habilidades, ¿no? Si yo, profesor, estoy trabajando un problema del mundo real en el aula, requiero que los estudiantes tengan una serie de habilidades, ¿no? Por ejemplo, los problemas del mundo real requieren descartar información, por ejemplo, ¿no? Como ser capaz de dejar de lado la información que no es tan relevante, hacer supuestos, en fin. Necesito comunicar por qué estoy dejando cierta información de lado, cuáles supuestos estoy haciendo para modelar cierta situación, en fin. Y este conjunto de habilidades se les suele llamar las habilidades del siglo XXI. Entonces, en esta pequeña introducción vamos viendo que la idea de matemática conectada conecta con dos cuestiones muy relevantes. Uno, la matemática como herramienta para que los estudiantes comprendan el mundo, pero para que se logre para que pueda ser usada de esa manera se requieren una serie de habilidades, ¿no? Entonces, la idea que está detrás de eso es que la matemática conectada implica, ¿cierto? Una serie de desafíos para las y los docentes, ¿no? ¿Y cuáles son esos desafíos? Si uno va a la literatura, encuentra un grupo de desafíos que están bien reportados. El primero es que estas situaciones del mundo real, cuando queremos abordar problemas del mundo real en las aulas de matemática con los estudiantes, lo primero que aparece es la complejidad, ¿no? A propósito de lo que les contaba antes, los estudiantes requieren gestionar tareas contextualizadas, o sea, los estudiantes se enfrentan a tareas contextualizadas y desde el punto de vista del docente eso implica gestionar ese abordaje de esas tareas contextualizadas y entonces guiar a los estudiantes, por ejemplo, en la toma de decisiones, en evaluar información, en decidir supuestos, en fin. Entonces, la gestión del trabajo matemático se vuelve más compleja con este tipo de tareas contextualizadas. Por otro lado, hay cierta componente de incertidumbre, es decir, los contextos amplían la variedad, las tareas contextualizadas que vienen del mundo real, a diferencia de problemas más cerrados, no más que tienen, por ejemplo, una solución única, a diferencia de esos problemas, las tareas contextualizadas, los problemas del mundo real, tienen una gran variedad de interpretaciones, ¿no? Hay más estrategias para resolverlo. Y eso, por cierto, genera, desde el punto de vista del docente, una mayor incertidumbre respecto de cómo puede ir la clase, ¿no? Podría parecer una estrategia que yo como docente no anticipé. Eso también es un desafío, ¿no? En la gestión, en el trabajo del docente con este tipo de tareas. Y por último, una cuestión que también se menciona harto en la literatura es que hay un desafío para los docentes al trabajar con tareas contextualizadas en lograr que la clase se mantenga en el foco de los objetivos matemáticos, sin que el contexto los opaque. Es decir, por ejemplo, si estamos trabajando un problema del mundo real en que estamos analizando cómo ha aumentado la población de castores en la Patagonia, y queremos abordar ese problema para estudiar y aprender sobre crecimiento exponencial, hay un desafío en mantener que el foco de la clase sea ese aprendizaje matemático y que la discusión no se vaya más allá respecto de los aspectos del contexto, ¿no? Como sobre los castores, sobre la Patagonia, dónde queda, como
en qué parte queda Tierra del Fuego, en fin, por supuesto que son cosas importantes y que son valiosas para el contexto, pero lo cierto es que el foco está siempre en los objetivos matemáticos. Entonces ese también es un desafío, ¿no? Cuando los docentes planteamos este tipo de tareas. Entonces, si se fijan, es un grupo de desafíos que es importante, ¿no? Y que por lo general también implica a los docentes mayores tiempos de preparación, ¿no? Preparar una clase que involucra el trabajo con tareas contextualizadas a propósito de todos estos desafíos es más complejo. Entonces, pensando en esto, en estas ideas, el Centro de Modelamiento Matemático, en conjunto con el Ministerio de Educación, como les contaba Margarita, desarrolló este proyecto Matemática Conectada, que tuvo como principal objetivo en su primera etapa desarrollar recursos de aprendizaje innovadores y diversificados para los niveles de séptimo básico a cuarto medio que les permitieran a los docentes. Matcon es una plataforma para los docentes, eso es súper importante. Entonces, el objetivo era desarrollar una plataforma que permitiera a los docentes vincular la matemática con problemas relevantes para la vida de los estudiantes y que los estudiantes, a partir de esos problemas, pudieran activar procesos de aprendizaje centrados en el desarrollo de habilidades y conocimientos matemáticos. Entonces, vamos a volver sobre este objetivo un poco más adelante porque el proyecto con las unidades, con la segunda etapa se amplió un poco, pero en la primera etapa este era el principal objetivo. Y con este objetivo en mente desarrollamos esta aplicación. Ya después, al final de la presentación, les voy a contar cómo acceder, que se llama Matcon. O sea, que están estos recursos que están en la plataforma web de Matcon, www.matcon.cl/situaciones. Si ustedes van a ese link, lo que van a encontrar son una serie de recursos de situaciones de aprendizaje, todas estas tarjetitas que están viendo, que proponen problemas del mundo real vinculados con objetivos nucleares del currículum de matemáticas de séptimo a cuarto medio, incluyendo los cursos del plan diferenciado, y además de proponer problemas, propone una serie de recursos para los estudiantes y para ustedes como docentes para poder trabajar esos problemas en el aula. Entonces, esta es la estructura general de una situación contextual de una de estas tarjetitas que están en la página. Ya vamos a ir a ver un poco más en detalle de qué se trata, pero en general todos estos recursos se organizan de la siguiente manera. Hay una situación, ¿no?, que, como ya les decía, motiva un problema. Se ofrecen recursos para introducir la situación, por ejemplo, un video, una infografía para hablar. Yo ya les contaba este ejemplo de los castores en Tierra del Fuego, entonces hay una infografía que explica un poco de qué se trata ese problema, del aumento de la población, en fin. Junto con ello hay recursos para trabajar directamente en el aula, ¿no?, como hojas de actividades, presentaciones, en fin, que son los recursos, si se quiere, para el estudiante, lo que el estudiante recibe, ¿no? Pero también hay recursos para apoyar la labor docente del trabajo matemático usando estos recursos. Ya los vamos a ver en detalle, pero hay orientaciones para gestionar la clase, cómo se relaciona esta situación con el currículum, algunas consideraciones didácticas, contextuales, disciplinares, en fin. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir a analizar una de estas situaciones. Vamos a meternos a una de estas tarjetitas que estaban en la página. Entonces, vamos a ver esta situación que se llama clavados, que es una situación de aprendizaje vinculada a los A3 de segundo medio, que, como muchos de ustedes deben saber, tiene que ver con el objetivo de aprendizaje de la función cuadrática, ¿no? Entonces, ahora les voy a dar el paso a... No, antes de eso, contarles que también Matcon está en una aplicación móvil. Ustedes van a Google Play o a la App Store de iPhone, buscan Matcon y pueden descargar la aplicación, la descargan, buscan ahí en la aplicación clavados y pueden seguir la presentación si quieren desde esta revisión de la situación, la pueden seguir desde la aplicación móvil. Así que, bueno, eso ya vamos a hablar un poquito más de la aplicación, pero es importante que sepan que existe también la versión de aplicación móvil, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir a ver cuáles son los recursos que tiene esta situación de clavados. Ahora sí, le doy el paso a Margarita para que proyecte un video, que es este recurso principal que introduce la situación. De inmediato. Calma.
Los clavados son un deporte que consiste en saltar desde una plataforma o trampolín hacia el agua. Esta disciplina forma parte de los Juegos Olímpicos desde 1904. Existen muchas categorías en este deporte, ya que hay distintos tipos de saltos y diferentes alturas desde donde se realiza el salto. Este deporte exige que el clavadista mantenga una excelente forma física y una gran concentración, ya que debe ejecutar una serie de movimientos que le permitan realizar saltos precisos, giros en el aire y una entrada limpia en el agua. Si analizamos la trayectoria que hace un deportista cuando realiza un clavado, podemos ver que independientemente de que se realizan distintos giros en el aire, su movimiento se asemeja al de una parábola. En los saltos en los cuales no se busca hacer ningún giro o pirueta, se puede apreciar mejor la forma de la parábola. Considerando que en este deporte es relevante la altura máxima alcanzada, ¿cómo podríamos determinar dicha altura y el momento en el que se produce? Ya, Ricardo. Súper, muchas gracias, Margarita. Volvemos entonces a la presentación. ¿Se ve cierto, Margarita? Ahí sí. Ok. Entonces vimos recién un video que introducía la situación, es decir, y si se fijan también el video introducía un problema al final, ¿no? ¿En qué momento podemos, cómo podemos determinar el momento en que se produce la altura máxima del salto de un clavadista? Entonces, cuando ustedes, profesores, van a revisar esta plataforma, lo primero que van a ver es, la van a ver así tal cual en la página, y lo primero que se encuentran es este pequeño texto, que acá está un poco más grande, que introduce un poco lo que sale en el video. Es una pequeña introducción. Es decir, para saber de qué se trata y para que ustedes también, en este ejercicio de buscar recursos, vean si se interesan o no. ¿Okay? Entonces, bueno, acá cuenta un poco, como les decía, lo que se describe en el video, pero dice que en esta situación, a propósito de este contexto, se utilizará un modelo cuadrático para estimar la altura máxima que alcanza el clavadista. Entonces, hay ahí entonces un pequeño guiño general, por supuesto, a lo que se va a hacer en esta lección. Lo que se busca intencionar, ¿no? Desarrollar un modelo cuadrático para determinar la altura de un clavadista en cualquier momento de salto, en particular en el momento de la altura máxima. Entonces después, si ustedes siguen navegando por la situación, van a encontrar esta pequeña sección que se llama descripción de la situación, que tiene varios elementos. Les voy a contar solo sobre uno de ellos, que se llama aprendizaje. Si hacen clic en aprendizaje, van a ver esto. Ahí aparece, por ejemplo, cuál es el propósito de la clase, ¿no? Cuáles son los propósitos de la lección que se propone a partir de este contexto, y además cuáles son los objetivos de habilidades, de actitudes, y por supuesto el objetivo disciplinar con el que se conecta esta lección. Luego, si van un poco más abajo, van a encontrar este bloque de apoyo para la planificación y gestión en el aula, que tiene una serie de elementos. Ahí está, por ejemplo, esta que dice recursos. En los recursos ustedes pueden acceder y descargar el video, descargar la hoja de actividades. Hay una presentación asociada, si ustedes quieren hacerla, o acompañar la clase con esa presentación. Y también hay otra, esta que está en amarillo, otro elemento que se llama aspectos a considerar. ¿Qué son los aspectos a considerar? Son algunas consideraciones que el equipo que desarrolló la situación les parecía importante, digamos, transparentar, ¿no? A nosotros, el equipo que desarrolló la situación, nos parece importante que se consideren este tipo de elementos. Por ejemplo, consideraciones didácticas. En esta situación va a aparecer la palabra, aparece el lenguaje de trayectoria. Entonces es algo que podrían los estudiantes preguntar. Entonces acá hay una pequeña definición de qué es lo que significa. Aparece, es importante la idea de centro de masa, un poquito de la física del clavado. No es mucho, pero son consideraciones, ¿no? Cuestiones que es importante tener en cuenta porque podrían o no ser parte de la discusión en el aula. También hay otras consideraciones contextuales,
y también de aspectos matemáticos. Entonces, yo les estoy mostrando un ejemplo de las consideraciones didácticas. Y lo más interesante de todo es que hay una propuesta de gestión, que como bien dice el nombre, es una propuesta de gestión sugerida, ¿no? Son algunas orientaciones para gestionar la clase usando los recursos y a partir de este problema. Entonces, la gestión sugerida se organiza en 4 momentos. El primer momento es de enganche. ¿Qué se busca en este primer momento? Evaluar, asegurar que todos comprendemos el contexto, ¿no? Entonces, acá hay una, por ejemplo, cuando ustedes ven a la plataforma, entren a la plataforma, se van a encontrar con este tipo de preguntas sugeridas. Por ejemplo, acá hay una pregunta que dice, ¿en qué punto del cuerpo de los clavadistas podemos fijarnos para que el movimiento sea lo más parecido a una parábola? Y aquí hay una cuestión bien interesante, porque eso no es algo que esté en el video, ¿no? Y aquí hay una cuestión relevante respecto de lo que yo les mencionaba antes, lo de modelar, lo de tomar decisiones respecto de situaciones del mundo real. Por ejemplo, si yo me fijara en este problema, pusiera un puntito en el pie de la clavadista del video, entonces yo no vería una parábola, ¿no? Entonces hay una discusión ahí súper interesante de los estudiantes que es de modelamiento matemático, ¿no? Ok, esa forma que vimos se forma solo cuando nos fijamos en, les voy a hacer el spoiler, en el centro de masa, no en el ombligo. Pero si nos fijáramos en un brazo, por ejemplo, la curva que veríamos Ricardo, dejamos de escucharte. Vamos a esperar unos minutos para que Ricardo pueda solucionar el problema técnico y retomamos a la brevedad. Mientras tanto, les recuerdo que las consultas que están quedando en el chat las responderemos al finalizar, ¿no es cierto?, la presentación de Ricardo. Y la grabación de este encuentro va a quedar mañana disponible en el canal YouTube del Ministerio y en la página escolar.mineduc.cl. Esperemos unos minutos a ver si Ricardo logra retomar en breve la conexión. Esperemos, ¿no es cierto?, que Ricardo logre retomar. Mientras tanto, voy a dar respuesta, ¿no es cierto?, para dar tiempo a que Ricardo vuelva a ingresar. Esta plataforma Matcon es una plataforma con recursos, como bien señalaba Ricardo, es una plataforma de acceso gratuito y universal, ¿ya? Como indicaba Ricardo, la dirección es www.matcon.cl, pero también está disponibilizado desde la página de Currículum Nacional. Por lo tanto, pueden ingresar directamente en la página matcon, ¿no es cierto?, .cl, o desde Currículum Nacional en recursos de aprendizajes. Esperemos unos minutos. Ricardo, si quieres, mejor, ¿no es cierto?, salir y volver a ingresar. Podemos intentar eso.
Como indicaba Ricardo, esta estrategia MatCon también tiene una aplicación y esta aplicación es offline, no necesita conexión a internet, ¿ya? Y efectivamente no tienen que crearse usuario para hacer ingreso, ¿ya? Estamos todavía en la primera parte, que son las situaciones de aprendizaje, ¿ya? A continuación, Ricardo también va a entregar mayor detalle en las unidades de enseñanzas adaptativas, que es la continuidad de la primera parte del proyecto. Vamos a ver ahora sí. Ahora sí, Ricardo, bienvenido. Gracias, Margarita. Vamos de vuelta entonces. ¿Me dices dónde me quedé? Espero que no haya sido mucho... Espero que no haya sido mucho rato. Ok. ¿Aquí ya no me escuchaban? ¿Puedo volver? Se escucha perfecto y se ve perfecto. Quedaste con claridad hasta el enganche. La primera parte. ¿Hasta aquí? Sí. Súper, genial. Muchas gracias. Les pido disculpas por estos problemas técnicos y ya estamos de vuelta en línea. Gracias por la paciencia a todos. Entonces les contaba que al final del enganche hay un momento en que se presenta un problema, ¿no? Se presenta cuál es el problema que vamos a resolver a propósito de este contexto. Entonces, este video lo que se intencionaba es que acá se va a trabajar con los datos reales de este salto, del salto que es la medalla de oro del trampolín de 3 metros en las Olimpiadas de Tokio. Entonces, vamos a trabajar con datos reales para estimar cuál fue la altura máxima y en qué momento se produjo en ese salto. Entonces, la primera actividad presentaba, por ejemplo, en la construcción se presentan una serie de actividades para guiar esa construcción, ¿no? Para llegar a esa respuesta que nos interesa de este problema del mundo real. Entonces, la primera es esta que están viendo acá, esta actividad que dice de las siguientes gráficas, ¿cuál elegirían para representar la relación entre altura y tiempo? Entonces, bueno, los estudiantes tienen que discutir, en fin, y como les decía, respecto de la gestión sugerida, hay una serie de orientaciones respecto de las actividades. Entonces, por ejemplo, la orientación que se da respecto de esta actividad en la plataforma es la siguiente, es, como se dice acá, cuando ustedes la revisen van a encontrar este comentario. Por ejemplo, respecto de la elección de esos gráficos, es posible que más de algún estudiante piense que ninguno de esos gráficos representa correctamente la situación porque todos tienen tiempos negativos. Si se fijan, en todos la curva está completa, digamos. Entonces, si esa confusión aparece, les sugerimos mencionar que las curvas se utilizan para modelar la situación real. O sea, estamos ocupando una curva para modelar la situación real. Y que en este caso solo nos vamos a interesar en el momento en que el tiempo es positivo. O sea, si bien estas curvas tienen tiempos negativos, a nosotros solo nos interesa el comportamiento en el tiempo positivo, porque eso es un supuesto que tomamos de la realidad, ¿no? Nuestro análisis está solo en el rango de tiempo positivo. Entonces, para decidir cuál curva nos interesa, veamos cómo se comportan esas curvas en el rango de los tiempos positivos. Por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a ir un poco más rápido por esta parte para que se hagan una idea de cómo prosigue la construcción. Entonces, después al estudiante se le dan algunos datos, ¿no? Se le dan los datos del salto que les mostré de las Olimpiadas de Tokio. Entonces, ¿cuál es la altura de trampolín? La clavadista mide 1,6 metros, la duración total del salto, y que a los 1,21 segundos la clavadista se encontraba a la misma altura que al inicio del salto. Entonces, con esa información, los estudiantes tienen que trabajar para encontrar cuál es el modelo que describe la altura en función del tiempo, ¿no? ¿Cuál es esa función cuadrática? Entonces, aquí podrían aparecer algunas dificultades. Por ejemplo, es importante que pongan especial atención en el centro de masa, algo que discutimos al inicio del enganche para ver si entendíamos, en esa discusión que yo les contaba, que buscaba asegurar que todos entendíamos lo mismo del contexto. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque en tiempo cero la altura de la clavadista, nosotros estamos describiendo la altura del centro de masa. Entonces,
la altura de la clavadista no es 3 metros, no son los 3 metros del trampolín, sino que es un poquito más, es la mitad de eso. Es 3,8 metros, como ella mide 1,6 metros de altura. Entonces, bueno, son consideraciones importantes, son errores que podrían aparecer, pero que son propios de trabajar con situaciones del mundo real. Entonces acá hay una sugerencia a los docentes para que tengan especial atención en eso, no podría pasar esa confusión, entonces es importante tenerlo presente. Bueno, ya para ir cerrando esta fase de construcción, lo que se hace es encontrar cuáles son las alturas, a partir de las alturas entonces se generan sistemas de ecuaciones para encontrar los coeficientes de la función cuadrática, y finalmente se encuentra la función cuadrática, y con eso se encuentra el punto, el óptimo, ¿no? El tiempo en cual se encuentra la altura máxima. Y para todo ese trabajo hay más actividades y hay más sugerencias como las que les mostré hace un rato. Entonces eso es la parte de construcción. Después estas clases tienen un momento de sistematización sugerida, que es básicamente reflexionar sobre el trabajo matemático que se hizo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta clase identificamos que la trayectoria del salto del clavadista tiene una forma parabólica. Si nos enfocamos en el centro de masa de la deportista, nos fijamos en la relación entre la altura y el tiempo, usamos datos para determinar los parámetros de esa función cuadrática, y una vez que encontramos esa función cuadrática, encontramos el óptimo, en fin, ¿no? Una sistematización del trabajo matemático que hicimos, y después hay una pequeña guía práctica sugerida, una guía de ejercicios que buscan enfatizar el trabajo que se ha hecho en esta situación. Entonces, con esta revisión hemos terminado, si se quiere, de ver una de estas situaciones de aprendizaje de Matcon. Hay varias más, ¿no? Hay 85 situaciones que están conectadas con los objetivos nucleares del currículum de séptimo a cuarto medio. Hay situaciones para todos los niveles, desde séptimo a cuarto medio, del orden de 10, entre 8 y 10 situaciones por nivel, y eso da un total más o menos de 85 de estas situaciones, todas con recursos, todas con estas orientaciones que acabamos de revisar. Entonces, para ir cerrando esta primera parte sobre las situaciones de aprendizaje, contarles que lo que buscan principalmente es promover un trabajo matemático que sea rico y variado, ¿no? Como ya vimos, hay que tomar decisiones, hay que pensar en el contexto informa nuestro trabajo matemático, y a partir de eso entonces tomamos decisiones para resolver el problema, ¿no? Es súper importante mencionar también que estas propuestas no son prescriptivas. O sea, como ya les decía, la gestión es sugerida. Y en ese sentido, ustedes, todos los recursos que pueden descargar, a excepción del video, por supuesto, pero las hojas de actividades, las presentaciones, ustedes las pueden descargar en formato editable. Entonces, por ejemplo, quizás... Ricardo, dejamos de escucharte de nuevo. La conexión hoy no nos acompaña, le pedimos disculpas, ¿no es cierto? Estos imprevistos técnicos nos superan y están fuera de nuestro alcance, debido a que ya existen varias consultas de cómo ingresar, ¿no es cierto? En la primera parte que está viendo Ricardo en este momento, en relacionado con las situaciones de aprendizaje, no requiere creación de usuario ni un perfil creado, ¿verdad? No, clave. Y en relación a la segunda parte, unidades de enseñanzas adaptativas, ¿no es cierto? Ricardo va a modelar, antes de finalizar este encuentro, cómo hacer ingreso a la plataforma para que todas estas consultas queden resueltas. ¿Ya? Esperemos a que vuelva Ricardo. Agradezco la paciencia, agradezco la asistencia de cada uno de ustedes, y esperemos, ¿no es cierto?, que pueda ingresar nuevamente. Ahí volvió Ahí Ricardo. sí. Ya, Ricardo. Ok, gracias. ¿Dónde estaba? ¿Acá? Justo acá. Tienes que primero compartir porque no vemos tu presentación. Espera. Extraño esto. Ahí sí, espérense. Ahora sí. Ahora sí. ¿Margarita? Sí, perfecto. Ahí se ve perfecto.
Ok, ¿quedamos en esta diapo? Sí. Ah, súper, ok, genial. No fue... Bueno, entonces, nada, les contaba que, no sé si se alcanzó a escuchar, pero que las propuestas no son prescriptivas. O sea, acá hay una serie de recursos, una serie de problemas que ustedes pueden utilizar para motivar un trabajo matemático rico y variado. Y ustedes pueden descargar los recursos de forma... Todos los recursos, la hoja de actividades, las presentaciones, se pueden descargar de forma editable. Eso quiere decir que ustedes pueden, por ejemplo, modificar una hoja de actividades si les parece que el tránsito entre una actividad y la otra, si les parece que les falta más andamiaje, por ejemplo, ustedes podrían incluir una actividad, o por ejemplo, a ustedes les parece valiosos el video y quieren ocupar otros datos de otro salto, de una Olimpiada más actual, por ejemplo, esta ya es del 2020, y ocupar otros datos, lo pueden hacer, ¿no? Lo que hay acá es una propuesta de contextos y de cómo trabajar, y de cómo estos contextos se vinculan con los objetivos del currículum, y hay una sugerencia de trabajo matemático, pero a partir de eso ustedes pueden apropiarse de ellas y adecuarlas, por supuesto, a sus contextos, ¿no? Eso para nosotros es súper importante. Una cosa muy rápida sobre la aplicación móvil, que ustedes la pueden descargar, es que permite el trabajo en modo offline. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden, por ejemplo, como se muestra acá en el video, van a una situación y aparece ese botoncito que dice descargar offline. Entonces, por ejemplo, aquí en la aplicación pueden ver el video, ¿no? Pueden verlo en su celular y pueden ir a descargar offline. Entonces, si le dan en descargar offline, lo que va a pasar es que la situación completa se va a cargar en su aplicación. Se demora un poquito porque es mucha información. Ahí les sale el mensaje de que se cargó. Entonces después ustedes, si no están con internet pero la descargaron, van ahí a la pestaña de mis situaciones. Voy a volver aquí. Acá, un poco. Aquí, esta pestaña mis situaciones, y van a poder consultar todos los recursos de las situaciones que ustedes hayan descargado cuando tenían internet, y después cuando no tengan internet pueden descargarlas y consultarlas en la aplicación sin necesidad de usar internet. Así que eso es una característica que cuando empezamos a presentar el proyecto muchos profes nos pedían, nos hicieron ver que era importante, así que es algo que hemos incorporado, ¿no?, en las características de estos recursos, esta modalidad offline. Ok, entonces ahora tenemos que hablar un poquito en estos últimos 10 minutos, antes de por supuesto pasar a las preguntas, de la otra parte del proyecto, ¿no?, las unidades de enseñanza. Entonces, todas estas situaciones, como vimos, tienen un propósito, ¿no? Se vinculan con un objetivo de aprendizaje y tienen un propósito, ¿no? Por ejemplo, acá hay otra situación que es de temperatura en altura, que el contexto es cómo cambia la temperatura a medida que aumenta la altitud. Hay un rango en que eso se describe mediante una función afín, en fin. Entonces, el propósito de esta actividad, que se vincula con el objetivo 10 de octavo básico, es aplicar una función afín para estimar la altitud a la que normalmente se encuentra la nieve en montañas y volcanes. Entonces, tenemos una situación que está vinculada a un objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Y tiene un propósito. Y en esta situación los estudiantes se involucran en una serie de tareas matemáticas. Entonces, la pregunta que surge es, ¿estas tareas matemáticas en qué lugar del objetivo están, no? Si yo estoy abordando un objetivo de matemática, un objetivo de aprendizaje, ¿dónde puedo? ¿Después de qué contenido? ¿Después de haber trabajado qué cosa? Y antes de qué otro trabajo matemático debería trabajar esta actividad. Entonces, eso hace emerger la idea, esto que yo les acabo de contar es la idea de trayectoria de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si uno va a un objetivo de aprendizaje, el OA10 pide que los estudiantes muestren que comprenden la función afín, ¿no? Ese es el objetivo. Pero para que los estudiantes demuestren esa comprensión, tienen que demostrar una serie de otras comprensiones, ¿no? Para comprender la función afín, tienen que comprender antes qué es una función, ¿no? Y antes de comprender qué es una función, tienen que comprender que hay variables, hay cantidades que varían, y esas cantidades que varían pueden relacionarse de alguna manera, en fin, ¿no? Entonces, si se fijan, existe el OA, pero existe una serie de comprensiones que permiten lograr ese OA. Y nosotros, los profesores, los docentes, lo que hacemos, la forma de trabajar es que
para cada una de estas comprensiones intermedias proponemos una serie de tareas matemáticas, ¿no? Por ejemplo, si queremos que el estudiante comprenda que las funciones son un objeto matemático que se puede representar de distintas maneras, les pedimos a los estudiantes identificar si en un gráfico, identificar si una relación dada es una función a partir del gráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una serie de tareas matemáticas que ayudan a promover una comprensión determinada. Entonces, esas tareas matemáticas nosotros las trabajamos en lecciones, ¿no? Entonces, hay una lección en que trabajamos con los estudiantes una serie de tareas matemáticas y esas nos permiten lograr un objetivo intermedio, una comprensión intermedia. Entonces, si nosotros articulamos estas tareas matemáticas y estas comprensiones intermedias en una ruta, lo que tenemos es lo que nosotros llamamos unidades de enseñanza, que es, digamos, entonces, como una manera en una propuesta de cómo recorrer estas comprensiones mediante tareas matemáticas, cómo recorrer estas comprensiones intermedias con el objetivo último de lograr este objetivo de aprendizaje. Y si se fijan, ahí entre medio de la ruta está esta situación de MatCon. Entonces, en esta segunda parte, estas situaciones que les mostraba de los clavados u otras, de problemas del mundo real, se incorporan, se hacen parte de una trayectoria de aprendizaje. Y ese es el proyecto que llamamos las unidades de enseñanza. Entonces, ahora, a propósito de la pregunta que les contaba, que les adelantaba Margarita, les voy a mostrar cómo acceder a MatCon desde la plataforma de desde la página de Currículum Nacional, pero también se puede acceder directamente en el link matcon.cl. Pero vamos a recorrer, vamos a ver cómo ir a esas unidades de enseñanza. Entonces, lo primero es que en la página de Currículum Nacional buscan MatCon en el buscador, les va a aparecer de inmediato y les aparece el link. Muy fácil, muy sencillo. Como vieron, en unos pocos pasos está de inmediato en la página. Y cuando están en la página, van a ver inicio, situaciones, unidades, van a la pestaña unidades, ver todas las unidades, y van a ver todas las unidades, todas las propuestas de rutas que hay hasta el momento en la página, que son, se fue para atrás el video, ahí sí, que son 9, ahí sí, estábamos acá. Entonces ahí hay 9 unidades de enseñanza. Entonces vamos a entrar a la unidad de enseñanza de funciones. Acá hay una pequeña descripción de cómo progresa la unidad. Por ejemplo, en el primer párrafo dice que esta unidad invita a transitar desde una comprensión inicial de las variables hacia la noción de función, como una relación de dependencia entre las variables. En la primera etapa, en las primeras 2 lecciones, se aborda la noción de variables como cantidades que cambian, en fin, ¿no? Se describe en términos macros generales la ruta. ¿Qué comprensiones se transitan en la ruta? Entonces, si ustedes bajan en la página van a poder hacer clic en ese botoncito que dice descargar fundamentación, que un poco explica por qué la ruta se armó como se armó, ¿no? Cuáles fueron las decisiones didácticas que se tomaron, por qué se parte con variables, por ejemplo, como cantidades que cambian, por qué primero en esta ruta se habla de, se presentan ciertas representaciones de la función antes que otras, por ejemplo. Primero en esta unidad se parte con la representación gráfica, tabular, y después, un poco más adelante, con la representación algebraica. Y eso es una decisión, ¿no? ¿Y por qué se tomó esa decisión? En este documento ustedes van a poder encontrar esas respuestas, ¿no? Las decisiones que justifican la ruta. Entonces, perdón, les pido disculpas, me salí de la diapositiva. Íbamos por aquí. Entonces, ya les contaba que pueden ir a descargar este documento que se llama Fundamentación, que, como les decía, explica por qué se tomaron las decisiones que se tomaron, ¿no? Pero si ustedes siguen revisando la ruta, van a encontrar, por ejemplo, una explicación de los grandes temas, ¿no? Porque están pintadas en colores, hay grandes temas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la lección? ¿Con qué objetivos matemáticos del currículum se relacionan cada lección? Y vamos a ver una lección. Vamos a ver la primera lección de variables. ¿Cuál es el objetivo de la lección? ¿Cuáles son las tareas matemáticas que se trabajan en ella? Y una pequeña descripción, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver la primera actividad. Si se fijan, hay una gestión sugerida. Acá está el enunciado de la actividad. Pueden revisar las respuestas expertas que se sugieren.
Si se fijan, acá hay toda una gestión sugerida similar a la de MatCon, conclusiones, anticipaciones. Acá hay, si se fijan en esta última anticipación, en este caso, a la primera actividad, a los estudiantes se les pregunta, piensen en el nivel de ruido. ¿Es una cantidad que cambia? ¿Qué valores puede tomar? Ese es el ítem 1. Entonces acá hay una anticipación que dice, algunos estudiantes podrían no entender a qué se refiere con los valores que podría tomar el nivel de ruido, porque en general lo asocian con números. Pero ahí usted podría en esos casos dar ejemplos como que la velocidad puede expresarse numéricamente o cualitativamente, lento, moderado, rápido. El nivel de ruido puede ser mucho, bajo, alto, porque el objetivo que se quiere es que reconozcamos que hay cantidades que cambian y que eso se traduce en que pueden tomar distintos valores, ¿no? Sin preocuparnos todavía si son numéricos o no, porque ese no es el objetivo de esta primera actividad. Entonces hay una propuesta de actividades, hay una propuesta de ticket de salida, acá hay una pregunta, ¿no? Se dice, hay una persona que está caminando por el Cerro San Cristóbal, corriendo por el Cerro San Cristóbal, ¿cuál de las siguientes alternativas representa adecuadamente dos variables que se extraen del contexto y su relación de dependencia, ¿no? Que es parte de esta primera lección? Entonces, por ejemplo, la alternativa A dice, las variables son la altura del que la persona consume. Disculpa, Ricardo, se te escucha con dificultad. ¿Sí? Se te escucha entrecortado. A ver, ahora continúa. Ok, entonces les decía que ¿ahí se escucha bien? ¿Puede ser? Sí, ahora se escucha bien. Gracias, Margarita. Las variables, entonces, esa primera alternativa A es incorrecta porque la altura del cerro no es una variable, ¿no? Pero bueno, entonces si ustedes, en todos los tickets de salida está ese botoncito que dice posibles comprensiones y que explica cuál podría ser el error, qué pensó el estudiante que marcó la alternativa A, por qué se equivocó. Entonces, en este caso no reconocieron que la altura del cerro es una cantidad constante. Y ya para ir cerrando, entonces, hay un momento de cierre de la lección, ¿no? ¿Cuáles son las primeras? ¿Cuáles son? Voy a volver un poquito atrás. ¿Qué hicimos en esta lección, no? ¿Qué se hizo en esta lección y de qué manera se trabajaron estos conceptos? Les quiero mostrar una última cosa. Porque al igual que en MatCon, para cada una de estas clases ustedes pueden, denme un segundo, ahí sí, bueno. Para cada una de estas clases ustedes pueden descargar materiales. Entonces, cuando van a la lección, al final dice materiales de apoyo. Entonces, por ejemplo, pueden descargar la hoja de actividades. La descarga se descarga en formato editable. Entonces, por ejemplo, acá está la primera actividad del nivel de ruido. Y ustedes podrían, por ejemplo, agregar otro ejemplo. Si a ustedes les parece que ese ejemplo que está en esa actividad es muy poco, podrían agregar otro ejemplo, ¿no? Y pueden descargar la guía docente, que es la versión PDF de todo lo que está en la página web. Es decir, hay una versión PDF de todo lo que está en la página web. Como lo están viendo ahí en el video, ustedes pueden descargarla también, ¿no? Eso también funciona, es un apoyo para trabajar sin conexión. Entonces, ese es el recorrido de una unidad de enseñanza. Como les contaba, tenemos 9 unidades de enseñanza en la plataforma. Hay unidades para séptimo básico, octavo básico, primero y segundo medio. Esas son las que hay por el momento. Hay más de 60 propuestas de clases, todas organizadas de la siguiente de las maneras en que les acabo de mostrar. Una pregunta que surge de esto, y ya para ir cerrando, es ¿por qué se decidieron estas unidades y no otras? Y eso tiene que ver con la importancia de cada contenido dentro del currículum. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar este mapa del currículum, que son los que pueden ver aquí, lo que pueden ver aquí son todos los objetivos de séptimo a segundo medio del eje de datos y azar. Entonces, por ejemplo, todos los objetivos del eje de datos de azar de séptimo a segundo medio y sus relaciones, es decir, por ejemplo, medidas de tendencia central es importante para después comprender medidas de posición. Entonces, además, están sus relaciones. Entonces, si uno ve el currículum de esta manera, los objetivos, podemos notar que hay algunos objetivos que, si se quiere, son como puntos de calor, que tienen más relaciones con el resto de los objetivos del currículum que otros. Entonces, por ejemplo,
Acá están los objetivos de probabilidades de séptimo básico. Y si se fijan, estos objetivos son fundamentales hacia adelante. Se relacionan, son requisitos de objetivos de primero medio, también de segundo medio. Están relacionados también de forma un poco menos fuerte con objetivos de octavo básico, en fin. Entonces, esta idea de que hay objetivos que tienen más relaciones, ¿no? Que son puntos de inflexión en el currículum, este análisis fue el que se realizó para poder decidir dónde proponer, dónde pensar estas trayectorias de aprendizaje que se tradujeron en unidades de enseñanza, y en esas unidades de enseñanza, como les contaba, incorporamos situaciones de aprendizaje del primer video. Entonces, eso nos parecía súper importante transparentarlo en este webinar, ¿no? ¿Por qué se decidieron las unidades que se decidieron? Esta es la principal explicación. Así que con eso voy cerrando. Muchas gracias a todos por venir, por hacerse el tiempo de participar. Les pedimos disculpas por los problemas técnicos que tuvimos. Con un poco de suerte y gracias a su paciencia pudimos hacer toda la presentación, así que por cierto les agradezco desde ya esa paciencia y el interés en este proyecto, ¿no? Quiero recalcar que, como vieron, son todos los recursos editables, y en ese sentido las propuestas no son prescriptivas, ¿no? Queremos que las tomen, que se apropien de ellas, que las modifiquen. Quizás hay alguna pregunta que requiere más andamiaje en su contexto, ¿no? Y eso por supuesto que lo pueden hacer. Entonces, este es un recurso que es de ustedes, los profesores del sistema, y queremos que se apropien de él, ¿no? Y que lo ocupen como mejor les parezca en sus contextos, ¿no? Y en sus propias prácticas docentes. Así que, dicho eso, les doy, y a nombre de todo el equipo del Mineduc y de la Universidad de Chile, muchas gracias por participar y por la paciencia que han tenido en este webinar. Muchas gracias, Ricardo. La pregunta que más se repite, ¿no es cierto?, es, reiterar, ¿no es cierto?, que esta es una estrategia que es universal, ¿no es cierto?, y gratuita. Eso es súper importante. Está disponible para todo el sistema directamente en matcom.cl o ingresando por Currículum Nacional, como modeló Ricardo. Pero lo que ha generado, ¿no es cierto?, algunas dudas y algunas consultas es en la parte superior de la página, ¿no es cierto?, está un botón que dice inicio, luego dice situaciones, a continuación unidades, y al costado derecho de unidades dice ingresar. Entonces la pregunta que ha sido reiterada a lo largo de este webinar es cómo se crean un perfil, un usuario y una clave para poder hacer ingreso, o obviamente tú podrías explicarnos si es necesario o no ese botón o acceso directo en cada una de las pestañas anteriores. Súper, gracias por el interés y por las preguntas respecto de ese que decía Margarita, es ingresar, es de control, digamos, central, ¿no? Del Centro de Modelamiento Matemático y del Ministerio de Educación. No se requiere ninguna clave, no se pide RBD, ustedes entran a la plataforma y pueden descargar todos los recursos, pueden consultar todas las unidades. No hay ninguna restricción en ese sentido, no hay que hacerse un perfil, no hay que llenar información, los recursos están ahí para ser descargados. Lo mismo la aplicación, basta solo ir a las App Stores y descargarlo. Entonces, ese ingresar, qué bueno que lo preguntaron, qué bueno aclararlo, es solo de control, digamos, central, ¿no? Del equipo del Centro de Modelamiento Matemático y del Ministerio de Educación. Muchas gracias, Ricardo, por la aclaración. Bueno, reiteramos, ¿no es cierto?, que este webinar fue grabado y va a quedar disponible a partir de mañana en el canal de YouTube del Ministerio de Educación y en la página escolar.mineduc.cl. En virtud del tiempo, agradecemos, ¿no es cierto?, a Ricardo y a su equipo, quienes han hecho una labor exhaustiva y muy profesional de todos los recursos disponibles para todo el sistema, y también agradecemos la asistencia y el interés de cada uno de ustedes. Que tengan una excelente tarde y quedamos atentos a cualquier consulta, ¿no es cierto?, luego de la realización de este encuentro. Ahí bien, en la presentación estaban los correos tanto de Ricardo como el mío, para poder seguir acompañando, ¿no es cierto?, en el uso efectivo de este recurso tan importante para
el aprendizaje y la enseñanza de la matemática. Muchas gracias por su asistencia, seguimos en contacto, muchas gracias Ricardo por todo y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Muchas tengan una gracias. excelente tarde.